Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes y hoy día vamos a continuar en este estudio que estamos haciendo de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, vistas desde un punto de vista interno, es decir, contextual, es decir, desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Eh, Así es que vamos al capítulo que nos interesa hoy día. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 37 del libro de Ezequiel, que es muy famoso porque en él encontramos el relato del valle de los huesos secos, pasaje del que he predicado muchas veces, pero nunca con el punto de vista que vamos a hacer hoy día. Así es que vayamos. Pero antes de considerar el texto, quiero volver a insistir. El análisis que estamos haciendo es contextual. Estamos tratando de descubrir cuál es la imagen que los profetas del Antiguo Testamento tienen del tiempo del fin, especialmente de la era mesiánica. Por eso es que no voy a usar el, el Nuevo Testamento como lente para interpretación de los textos. Estoy usando solamente la información contenida en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Ok, entonces el capítulo comienza así, leo desde la Biblia de las Américas, dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Vamos a parar la lectura por ahí porque es- vamos a considerar primero esta visión tan sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, claramente esto es una visión, no es un hecho real. Y vamos a ver más adelante, desde el versículo 11, que en realidad es una alegoría. Esto tampoco es una visión de la resurrección. No, no es eso. Esto no se trata de la resurrección de los muertos. Esto es solamente una alegoría, como lo vamos a ver en el versículo 11 en adelante. Y esta visión es sorprendente, ¿no es cierto? Porque Ezequiel está en medio de huesos, en un valle
eh, de huesos. Esto es sorprendente porque Ezequiel es de familia sacerdotal y estar en contacto con huesos humanos impurifica. El contacto con cadáveres es una causa de impureza en el Antiguo Testamento. Y aquí tienes al profeta que es de origen sacerdotal, y para los sacerdotes es terrible ser impuro, porque alguien impuro no puede entrar al templo, y mucho menos oficiar en el templo, y mucho menos comer de las carnes sacrificadas, ¿no? ¿Mm? Así es que para un sacerdote es terrible estar en estado de impureza. El profeta es, eh, es colocado en estado de impureza. Así es que, como decíamos, esta es una visión sorprendente en sí misma, porque, porque coloca al profeta en una situación bastante eh, comprometedora, digamos, en una situación bastante inusual, y en la que sin duda él no quería estar. Pero lo que va a hacer Dios es transformar en esta visión estos huesos en personas vivientes. Y fíjense en un detalle bien importante. En el versículo eh, 5 dice: He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y el versículo 6: Y pondré tendones sobre vosotros, carne, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis. Fíjense que el espíritu está al comienzo y al final. Es como si la primera declaración, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, englobase todas las demás acciones que culminan con el otorgamiento del espíritu. Ahora, yo dije que no iba a hacer, eh, no iba a leer este capítulo desde una perspectiva del Nuevo Testamento, pero muchas de las personas que asistan, que vean este video, se preguntarán, bueno, si acaso el espíritu que se está hablando aquí es el Espíritu Santo en la concepción cristiana del Espíritu Santo. Bueno, no parece serlo, porque fíjense que el espíritu aquí no es un ente autónomo. De hecho, obedece a la orden del profeta. El profeta está hablando por Dios, esa es la labor de un profeta, pero el espíritu le obedece a la orden del profeta. Lo que es extraño porque, bueno, en el Nuevo Testamento se presenta al Espíritu Santo como teniendo cierta autonomía, ¿no? Y por otro lado, en la visión judía, el Espíritu Santo es el espíritu de profecía. Entonces, hay algo que no alcanza. Cuando se está hablando aquí de espíritu, es una forma de acción de Dios, en realidad. ¿Mm? Y lo otro que hay que entender es que la palabra espíritu, que en hebreo es ruach, significa viento. Y es muy curioso cuando Dios le dice al profeta que profetice acerca del espíritu, y que el espíritu vendría de los cuatro vientos de la tierra, porque le está profetizando al ruach, y el espíritu vendría de las cuatro rujot, ¿m? De los cuatro vientos de la tierra. Se usa la misma palabra. Entonces, bueno, pero esos son detalles del texto. Lo importante es que
mediante la acción de Dios, puramente de Dios, aquí no hay nada material, es la acción divina que viene como el viento y que nos recuerda un poco la acción de Dios en Génesis de soplar en las narinas de Adán. Este viento, este espíritu, viene y le da vida a estos huesos secos y aparecen entonces como un tremendo ejército. Estos huesos vivieron y se pusieron en pie. ¿Mm? O sea, huesos que estaban secos, que eran el símbolo más patente de la muerte, ahora se transforman en un ejército de personas vivas. E insisto, esto no se refiere a la resurrección, podría tener como aplicación, ¿no?, la resurrección, pero no ese es el mensaje que Dios quiere entregar. El mensaje que Dios quiere entregar viene a partir del versículo 11, que dice así. Entonces él me dijo, ¿quién es ese él? Dios. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Entonces aquí Dios está interpretando la visión de los huesos del valle de los huesos secos. Y nos dice que los huesos son toda la casa de Israel. Y cuando dice toda la casa de Israel, nosotros tenemos que creerle e interpretar entonces que se refiere a todo el pueblo de Israel, lo que comprende la tribu de Judá con Benjamín, que pertenecían al reino del sur. Bueno, la tribu de Leví permaneció siempre en el sur, en el reino del sur, en el reino de Judá, y las otras 10 tribus que estaban en el reino del norte. Ya sé, algunos tras sacando las cuentas, yo dije Judá, Benjamín y Leví, esos son 3, y dije 10 tribus en el norte, 10 más 3 suman 13, y ustedes me dirán, las tribus de Israel son 12. Sí, pero la tribu de José está dividida en Manasés y en Efraín, perteneciente al, al reino del norte, y que son 2 medias tribus, y eso explica el número 12. En fin. Ok, pero tenemos que creer entonces que se refiere a la totalidad, a las 12 tribus del pueblo de Israel. Sucede que en la época de Ezequiel, las 10 tribus del reino del norte hacía rato que estaban perdidas. Los asirios se las habían llevado al destierro y las habían mezclado con las demás naciones. Y a Ezequiel le tocó vivir la época de la destrucción del primer templo. Así es que él estaba viendo al reino de Judá yéndose al exilio. Entonces eran tiempos muy muy difíciles, tiempos de destrucción para el pueblo de Dios, y la casa de Israel estaba o bien completamente diseminada entre las naciones, hasta tal punto que hoy día, salvo excepciones, no sabemos quiénes son las tribus de Israel. Las 10 tribus del reino del norte están perdidas, y digo salvo excepciones porque en los últimos años se han identificado algunas tribus africanas que se ha comprobado son descendientes de la tribu de Manasés, y también en la India y creo que en China se han encontrado descendientes de las tribus del reino del norte, si no me equivoco, de Dan. Eh, pero, pero salvo eso, y por supuesto los judíos de Etiopía, que son anteriores a la destrucción o sea, cuyo origen es anterior a la destrucción del primer templo. Esto se remonta a la época de Salomón, de hecho. Entonces, le tenemos que creer a Dios cuando Él dice que los huesos representan a
toda la casa de Israel, a las 12 tribus de Israel. Y he aquí, es Dios el que dice, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. El pueblo está sin esperanza. Parece que el destino de Israel va a ser el destino de todas las demás naciones de la antigüedad que se perdieron sin dejar rastro. Es decir, yo me pregunto dónde están los moabitas, dónde están los egipcios, porque los egipcios hoy día no tienen nada que ver con los egipcios faraónicos. La población de Egipto hoy día es mayoritariamente árabe. La cultura es distinta, genéticamente son distintos, el idioma es otro, nada que ver con los egipcios anteriores. Los babilonios, ¿dónde están los babilonios? Irak, pero de nuevo una gran mezcla con los árabes, en fin. Entonces parece que el destino de Israel iba a ser ese, ser completamente destruidos, borrados de la faz de la tierra. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros, de nuevo hablando metafóricamente, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. ¿De qué está hablando aquí? Del retorno del exilio. Versículo 13. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Bueno, nosotros ya hemos estudiado en muchos versículos, en muchos episodios anteriores en este canal de las profecías del retorno del exilio. En Deuteronomio capítulo 30, por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 32, en Isaías, en el capítulo 2, por ejemplo, la semana pasada lo estudiamos en el capítulo 36 de Ezequiel, y es ese retorno del exilio es una obra tan poderosa que hace que el pueblo de Dios vuelva de nuevo a Dios. En realidad la dinámica es un poco más complicada. En el exilio, el pueblo de Dios, Israel, se da cuenta de que toda la desgracia que le ha venido ha sido porque ha recibido las maldiciones del pacto, se arrepienten, vuelven a Dios, Dios los lleva de vuelta a su tierra y entonces los perfecciona, bla, bla. Lo vamos a seguir viendo en este capítulo en todo caso. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra, retorno del exilio. Y entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Entonces, este versículo es importante porque en realidad en este retorno final del exilio se cumple para siempre la promesa de Dios hecha a Abraham y a los patriarcas hace, qué sé yo, 3000 años, más de 3000 años, 3500 años. ¿Mm? 4000 casi, ya, pongámosle 4000. Hecha 4000 años atrás, de darle la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Esa promesa, por supuesto, se cumplió cuando Josué hizo entrar a las tribus de Israel a Canaán, pero luego se fueron al primer exilio, volvieron con Esdras, con Zorobabel y con toda esa gente, con Nehemías,
se construyó el segundo templo y estuvieron en Israel, más o menos, porque estuvieron bajo dominación de varios pueblos, hasta que fue destruido el segundo templo el año 70 de la era común y son enviados nuevamente al exilio que dura hasta hoy día. Pero de nuevo, Dios promete poner su espíritu, es decir, eso involucra el reconocimiento de que todo lo que ha pasado en la historia de Israel ha sido parte del plan de Dios finalmente, que han venido sobre Israel las bendiciones y las maldiciones del pacto y el regreso a Dios y por lo tanto el regreso a la tierra. Versículo 15. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos, nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, en esta profecía dada a Ezequiel, Dios está prometiendo algo mucho más grandioso. No está prometiendo solamente que el reino de Judá, que se fue al exilio en Babilonia primero y luego en el occidente, luego de la destrucción del segundo templo, no solamente el pueblo de Judá va a retornar, sino que va a retornar todo Israel, incluyendo las tribus perdidas. Y esa es una promesa extraordinaria. Porque, por último, el pueblo de la tribu de Judá, y Benjamín y Leví, ¿no? Con todo lo que han sufrido, holocausto por medio, la Shoah, con todo lo que han sufrido, con la Inquisición, los cosacos, las cruzadas, las expulsiones de todos los países de Europa, en fin, con todo lo que han sufrido, por lo menos están ahí, están a la vista, quieren ir a verlos, cualquier sinagoga, o incluso miren ahora el moderno Estado de Israel, porque se ha empezado a cumplir ya estas promesas. Pero las demás tribus, Efraín, Manasés, Dan, Zebulón, Asher, Isaacar, todas las demás tribus, ¿cómo van a volver a la vida si están perdidas entre las naciones? Están mezcladas, salvo algunos pocos grupos que se han conseguido identificar, como les contaba hace un rato. Nadie sabe dónde están esas tribus, y Dios dice que los va a hacer volver desde las naciones. Es lindo como dice, tomaré a los hijos de Israel de entre todas las naciones a donde han ido, y los va a volver a reunir en una sola nación. Y esto es increíble, es inaudito. Yo lo leo
y no tengo idea cómo Dios va a hacer eso, porque si lo hace, va a ser una, y yo creo que lo va a hacer, va a ser una cosa extraordinaria, de una magnitud insospechada. Nadie puede hacer eso sino Dios. Y la promesa es que ahora todas las tribus van a estar reunidas en un solo reino, y no va a haber más división entre el reino del norte y el reino del sur, entre el reino de Israel y el reino de Judá, como existió en la antigüedad, sino que va a haber un solo rey. ¿Y quién va a ser ese rey? Bueno, el Mesías, como vamos a ver dentro de un poco más. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Esto va a ser una especie de nuevo éxodo, pero mucho más extraordinario que el éxodo, porque en el éxodo Dios tomó para sí una nación que ya existía dentro de otra nación, los israelitas dentro de los egipcios. Ahora va a tomar a su pueblo de entre todas las naciones, de entre todas las naciones, y los va a purificar. Esto sigue el mismo patrón que hemos visto en videos anteriores. Dios los lleva a la tierra porque el pueblo se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios, ha hecho teshuvá, es decir, han retornado a Dios, pero todavía son imperfectos. Y en la tierra de Israel Dios los va a limpiar, y el pueblo va a volver a adorar plenamente a Dios. Y la relación de Dios con Israel va a ser como después del Éxodo, ¿no? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Cómo mi siervo David? ¿Cómo mi siervo David? David estaba muerto ya más de 500 años cuando esta profecía fue escrita. ¿Cómo mi siervo David? Bueno, aquí David es una forma de llamar al Mesías. De hecho, la palabra Mesías, Mashiach, aparece en un montón de lugares en la Biblia hebrea, pero nunca o casi nunca con el sentido que le damos nosotros del futuro rey, del rey escatológico, ¿no? En este pasaje al Mesías, al Mashiach, se le llama David, mi siervo David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y esta frase me recordó un pedazo de el libro de Números en el capítulo 27, cuando Dios le anuncia a Moisés que se va a morir, ¿no? Y que suba a un cierto monte para ver toda la tierra de Israel desde ahí. Y Moisés le dice algo extraordinario a Dios. Le dice, nombra a un hombre sobre mi pueblo, sobre el pueblo, para que no sean como ovejas sin pastor. Y aquí está diciendo que el Mesías de alguna manera va a ser como Moisés o como Josué y Joshua, ¿no? Como Josué, que eran líderes, que eran como pastores para el pueblo, que pastoreaban las ovejas, se preocupaban de ellas, las lideraban y se preocupaban de ellas. En fin, es un paréntesis. Fíjense lo interesante de esto. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. En la época mesiánica la Torá sigue vigente, tan vigente como siempre y más vigente que nunca. Porque ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
va a tener toda la disposición, ya han sido limpiados, ya conocen cuál es el efecto de no obedecer el pacto, no obedecer las leyes de Dios. Así es que ahora andarán en las ordenanzas y guardarán los estatutos y los cumplirán, dice Dios. La Torá va a ser la forma de vida en la era mesiánica. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Van a cumplir las promesas hechas a Abraham, como les decía, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. No va a haber otro exilio. Este es el exilio definitorio. Por eso, este es el fin del exilio definitorio. Por eso es que esta profecía todavía está para cumplirse el futuro. Parte de ella puede ser que se esté cumpliendo, porque casi la mitad del pueblo judío actualmente vive en Israel, pero todavía falta las demás tribus, ¿no? Y, y falta que todo el pueblo vaya a Israel, pero no va a haber más exilio. Estas profecías tampoco pudieron haberse cumplido en el siglo primero de nuestra era, porque en el siglo primero de nuestra era no solamente no hubo retorno desde el exilio, sino que el pueblo se fue al exilio. Y miren lo que dice el versículo 26. Y haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Muchas cosas que decir aquí. Primero, haré con ellos un pacto de paz. Esto es absolutamente paralelo a lo que nosotros estudiamos, y hay un video que hicimos al respecto en Jeremías 31. En Jeremías 31 se promete que Dios va a colocar, Dios va a hacer un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, los dos, igual que aquí. Va a colocar la Torá, la ley, en el corazón de las personas. Aquí se nos dice que Dios los va a purificar y que van a andar en las ordenanzas y guardarán los estatutos y los cumplirán. Y que va a hacer un nuevo pacto. Y aquí habla de un pacto de paz. Este pacto es la renovación de la relación entre Dios e Israel y la promesa de que no va a haber más exilio, porque en realidad el pueblo de Israel no se va a rebelar nunca más contra Dios, no va a resistir al liderazgo de Dios nunca más. Así es que eso de que ellos serán su pueblo y Dios será el Dios de ellos, se va a cumplir eternamente. El pacto eterno esa es la alianza renovada, el nuevo pacto, el pacto renovado. Es lo mismo que en Jeremías 31, y como dijimos en Jeremías 31, esto no pudo haber ocurrido el siglo primero, está todavía en el futuro. Versículo 27. De nuevo, les recuerdo que estoy analizando estas profecías de manera contextual. Estoy tratando de descubrir qué fue lo que dijeron los profetas de Israel en el contexto de la Biblia hebrea. Okay, ya lo dije al principio, no lo voy a repetir ahora. Mi morada, dice el versículo 26. Pero antes. Y pondré mi santuario en medio de ellos. Tercer templo. Dios va a poner, dice, su santuario. El santuario tiene la importancia de que ahí reside la presencia de Dios. Y hicimos un video acerca de eso, acerca de la oración de Salomón, ¿no? Si ustedes quieren, el canal de comunicación directo entre Dios y los seres humanos.
Versículo 27, mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Repite la idea. Y fíjense aquí lo importante. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Y esto es un... ¿Por qué? Porque la secuencia que ven los profetas de Israel es la siguiente. El pueblo de Dios está en exilio, el pueblo de Israel está en exilio. En algún momento vuelven a Dios, Dios los hace retornar a la tierra, los restaura material y espiritualmente, materialmente porque se reconstruyen las ciudades, se reconstruyen las ruinas, ¿no es cierto? La tierra comienza a dar sus frutos y todo lo demás, y espiritualmente porque el pueblo es limpiado, es purificado, se vuelven completamente a Dios y son obedientes para siempre a su Torá, se renueva la alianza y se coloca el templo en Jerusalén. Y cuando las naciones ven que todo esto ocurre, se dan cuenta de que nadie sino Dios ha podido hacer esto, y el impacto es tan grande que las naciones mismas se vuelcan hacia Dios. Y eso es lo que está diciendo el versículo 28, esto es lo que estudiamos en el capítulo pasado, en el capítulo 36, cuando dice, déjenme encontrar el versículo 36 del capítulo 36, y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré, y lo haré. Las naciones se van a dar cuenta. Dios trajo al pueblo, este pueblo que estaba disuelto entre las naciones, que parecía perdido, Dios lo trajo de vuelta, se ha reedificado todo, me imagino que también el templo aquí, y las naciones se van a dar cuenta de que este es un proceso milagroso y van a reconocer eso y van a volver a Dios. También esto es lo que sucede en Isaías, capítulo 2 que nosotros estudiamos hace unas semanas. Dice, dice el versículo 2 del capítulo 2 de Isaías, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Ahí está el templo, ¿no? Se va a colocar el templo nuevamente. Se alzará sobre ellos se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Las naciones van a fluir como un río, solo que este va a ser un río muy extraño porque los ríos van de las partes altas a las partes bajas, así fluyen los ríos. Aquí las naciones van a fluir hacia el monte de Dios, hacia el santuario de Dios. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir, las naciones van a ver las maravillas que va a haber hecho Dios con Israel, van a reconocer a Dios, se van a convertir en un lenguaje religioso moderno, y van a pedir ser enseñados por Dios para ellos también, las naciones también, andar, vivir según la ley de Dios. Esto es también lo que aparece en Isaías 52. Ya vamos a estudiar en su momento Isaías 52 y 53. Pero vean
Vean lo que dice, por ejemplo, del versículo 9: prorrumpid aún en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado su pueblo, ha redimido Jerusalén. De nuevo, Isaías 52 es una profecía de retorno del exilio. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, de donde están en el exilio, ¿no? Purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. He aquí mi siervo prosperará. En Isaías el siervo es el pueblo de Israel. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos, o sea, de forma tal que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Es decir, Isaías 52 nos cuenta que las naciones van a ver lo que Dios va a hacer con su pueblo, cómo los va a rescatar, cómo los va a salvar de este exilio, y van a quedar asombradísimos, asombradísimos. Tanto es que van a querer vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Y a mí se me ocurre que esto también es lo que dice un salmo muy cortito, el Salmo 117, que tiene apenas 2 versículos, que dice así: alabad al Señor naciones todas, las naciones, alabadle pueblos todos. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. Esta traducción es más o menos una traducción un poquito más, más literal, diría: porque intensificó su misericordia con nosotros, y la verdad de Dios es eterna. Aleluya. La pregunta es: ¿quién es ese nosotros? Bueno, quien está escribiendo es parte del pueblo de Israel. Sin duda, ese nosotros es el pueblo de Israel, y que de hecho está en contraste contra las demás naciones. A propósito, esta frase está escrita, por lo menos estaba escrita en mi época, en la Catedral de Osorno. Este versículo testifica que al final del tiempo las naciones van a alabar a Dios por lo que Dios va a hacer con su pueblo. Y esa es la gran visión de los profetas de Israel. Dios, de manera increíble, maravillosa, espectacular, va a salvar al pueblo del exilio. Y de nuevo lo dije la semana pasada, lo digo ahora: la salvación en la Biblia hebrea es siempre concreta. Dios salva al pueblo del exilio y lo lleva de vuelta a su tierra, pero la forma en que lo va a hacer Dios es tan espectacular, lo que incluye restaurar el templo. Va a haber el tercer templo, que va a ser el templo eterno, que todas las naciones se van a ver beneficiadas con esto, porque tanto Israel como todas las demás naciones van a reconocer a Dios, van a reconocer sus leyes. Las naciones también van a cumplir la ley de Dios, se van a someter al Dios de Israel, y la bendición de Dios y la misericordia de Dios va a ser para Israel y para todas las naciones,
y todas las naciones serán redimidas y volverán al Dios único. Que esa sea también nuestra maravillosa experiencia y que el sábado sea nuestra oportunidad de tener un poquito de esa experiencia cada semana. Así es que no me queda más que desearles un feliz sábado, Shabbat Shalom, y nos vemos. Chao.